Muy bien. Nosotros estábamos viendo lo que es la ética y hasta ahorita hemos dicho que hay una diferencia. Ética significa que es una disciplina, que es una ciencia que estudia los actos humanos conforme al fin último del ser humano. También hemos dicho que es un criterio verdaderamente científico que es capaz de dictaminar la conducta moral por medio de los principios universales y necesarios aplicados a todos los hombres de cualquier época y latitud. Y la situación con la moral, pues es toda la parte de las costumbres de todos los seres humanos, todas las acciones que nosotros realizamos y que son justamente una parte del objeto de estudio de la ética. Hemos dicho que hay diferentes tipos de moralidad, es decir, dependiendo de cada una de las sociedades, hay moralidades distintas, dependiendo de qué comunidad, qué sociedad, qué institución nos encontremos, pues son moralidades completamente distintas. Podríamos poner el caso tal vez de las moralidades o las formas de vida que tienen en Europa, eh, o también en Estados Unidos o en otros países que tienen como una visión más establecida de la moral, donde realmente pues viven o tratan de vivir moralmente bien, éticamente bien. Podemos hablar tal vez de la honestidad, podemos hablar de las mordidas, de la corrupción, de las tranzas, y pues son moralidades distintas. Allá es muy complicado que no puedas realizar este tipo de acciones morales porque en realidad tienen algo muy establecido en su esquema ético. Aquí en los países latinoamericanos, especialmente en México, pues podemos ver que es sumamente sencillo que podamos sobornar a las personas para poder acceder a ciertos favores, especialmente con los que ostentan la autoridad. Podemos pensar tal vez en policías o en servidores que se encuentran trabajando en gobierno. Por esa razón, digamos que pues son diferentes costumbres, ¿no? Y dependiendo de cada una de las instituciones, pues es la forma en la cual nosotros vamos viviendo y vamos asimilando en muchas ocasiones estas actitudes. Esto no significa que porque se realice sea moralmente bueno, por mucho que esté arraigada la costumbre del soborno en México, no implica que sea algo moralmente bueno. No porque todos lo hagan, no porque todos lo estén realizando, no porque se realice con mucha repetición, significa que es algo moralmente bueno. Por eso hemos visto que hay una distinción entre ética y moral. También hemos mencionado que otra definición de ética, pues sí, es la ciencia filosófica, que estudia los actos humanos en cuanto relacionados con el fin último del hombre. Hemos visto que hay tres fines últimos. Lo podemos mencionar primero con realizar el bien o alcanzar el bien que cada uno de nosotros puede alcanzar o realizar. Ya también habíamos leído el escrito o esta ponencia de Luis de la obra bien hecha y la buena obra. Nosotros cuando hablamos de moralidad hay que hacer obras buenas, pero no basta con hacer esas obras buenas, sino hay que hacerlas bien. Y por eso mencionamos este fin último, que en realidad es el primero. Nosotros queremos hacer siempre el bien, solamente que hay algunas ocasiones que nos equivocamos en la determinación de ese bien. Pero pues este bien genera cierta felicidad. Habíamos mencionado con Aristóteles que pues queremos ser felices, que ese es el fin de la ética para Aristóteles. Eh, pero Aristóteles dice, si yo le pregunto a una persona para qué quiere hacer el bien, pues la última respuesta que me dará pues es justamente para ser feliz. Pero si le preguntamos a la persona por qué quiere ser feliz, esa pregunta ya es una pregunta tonta porque no tiene respuesta, porque no tiene nada que ver realmente esta actividad, esta pregunta.
y por lo tanto ahí podemos, digamos, detener toda nuestra acción. Pero también habíamos mencionado que pues esta felicidad pues es temporal, es decir, se circunscribe en el tiempo, puede tener un inicio y puede tener un final. Uno puede ser feliz eh, con alguna persona, puede ser feliz con sus familiares, puede ser feliz con amigos, puede ser feliz en el noviazgo y pues hay veces que se terminan esos tiempos, ¿no? Podemos decir que si uno va a visitar a sus padres, si es que son de fuera, pues hay una felicidad que inicia y una felicidad que acaba. Se acaba cuando tiene que regresar uno al estado de Querétaro, o se acaba cuando también pues ya no se vive con ellos o tampoco ellos viven, ¿no? Entonces, esa felicidad se acaba. Por lo tanto, debe existir una felicidad que no se agote, una felicidad que dure para siempre, y esa felicidad se encuentra en solamente un ser que no está circunscrito en el tiempo, que está fuera de él y que vive en algo que se llama eternidad. Son dos cosas distintas. No podemos decir que la eternidad es un tiempo como tal, sino que es algo que se escapa completamente del tiempo. Por lo tanto, este ser que vive en la eternidad, pues debe tener esa cualidad de eternidad y es Dios. Ahí encontraremos esta felicidad eterna que no se acaba porque no tendrá fin. Y por eso, bueno, hemos hecho este recorrido. Y también hemos mencionado por qué la ética es una ciencia porque tiene objeto material, estudia los actos humanos y tiene un objeto formal que es el fin último del hombre. Para que recuerden cuál es la definición de ética, pues es más fácil recurrir siempre al objeto material y al objeto formal. O bien, si no recuerdan cuál es el objeto material y el objeto formal de la ética, pues es más fácil aprenderse esta definición. La ética es la ciencia filosófica que estudia los actos humanos en cuanto relacionados con el fin último del hombre. Y ahí ya tenemos el objeto material, actos humanos, y objeto formal, fin último del hombre. Y bueno, siendo una ciencia la ética, pues también tiene relación con otras disciplinas, que es hasta aquí donde nos quedamos. Hemos dicho que pues hay siempre relaciones interdisciplinarias o intercientíficas, hay relaciones entre personas que van conociendo más actos o más acciones o más amplitud de un objeto de estudio. Recordemos que cuando queremos conocer algo, pues no basta con conocerlo desde nuestra dimensión, desde nuestra perspectiva. Siempre hay que conocer la perspectiva de otras personas y en este caso la perspectiva de otras personas que estudian otras ciencias. Eh, si yo quisiera conocer, por ejemplo, a qué velocidad cae un objeto a ciertos metros, pues sí, es bastante evidente que voy a aplicar la física, pero pues también necesito la matemática para poder conocer esos números y poder hacer los cálculos matemáticos. La física experimental como tal, pues sí propone estas hipótesis, propone estas leyes, propone ciertas formulaciones, pero pues la matemática es la que se encarga de resolver esos problemas. Hay una relación siempre entre cada una de las ciencias. Si alguien se quiere dedicar, por ejemplo, a las neurociencias, pues necesita necesariamente de la relación entre los que estudian medicina y también los que estudian psicología. Si alguien está interesado, por ejemplo, en la inteligencia artificial, pues sí, obviamente uno tendría que recurrir con un ingeniero que se dedica a estos temas, especialmente un ingeniero en sistemas, pero pues también el ingeniero en sistemas necesita de la relación con más científicos. Podríamos decir tal vez que necesita la relación con algún ingeniero mecatrónico para poder armar un robot y que pueda desarrollar todo esto.
Se necesita obviamente de matemáticos y de estadistas, especialmente por toda la estadística bayesiana que se encuentra detrás de la inteligencia artificial. Y pues en la actualidad también todos los que se dedican a la inteligencia artificial pues recurren a las neurociencias, recurren a la psicología y también recurren a la filosofía porque pues la idea es cómo conocemos nosotros como seres humanos para que esas actividades de conocimiento pues se puedan transferir a a una máquina, a algo que pueda hacer esta inteligencia artificial o esta pseudointeligencia, podríamos decir. Entonces, si se dan cuenta, pues una sola cosa tiene diferentes perspectivas. Un solo objeto de estudio tiene diferentes perspectivas. Y así también, en el caso del acto humano, de los actos que realizamos con pleno conocimiento de la inteligencia y entero consentimiento de la voluntad, pues son estudiados por muchas disciplinas, como habíamos dicho anteriormente. En primer lugar, tenemos la antropología filosófica, que pues es a lo que se dedica la antropología, conocer al ser humano como es. Y hemos ido dando algunas pinceladas de lo que es la inteligencia, perdón, de lo que es el ser humano. Y hemos dicho que es un animal racional y que en esta animalidad que tenemos y que somos animales todos y cada uno de nosotros, pues justamente tenemos estos sentidos y hemos hablado de los sentidos externos, de los sentidos internos, hemos mencionado del sentido que se separa de los animales del ser humano. Recordarán que habíamos dicho que el animal tiene un sentido que se llama sensitiva y en el caso del ser humano la cogitativa, y que a partir de la cogitativa nosotros abrimos este espacio para la abstracción y para la trascendencia. Y en este sentido, pues vamos conociendo. Y hay muchas operaciones que hacemos para poder conocer. Y hemos empezado con la primera operación del alma intelectual, la primera operación de conocimiento, que es la abstracción. Y la abstracción, por lo tanto, habíamos dicho que es la separación de lo inmaterial de lo material. Si yo quiero conocer algo, o todavía podría decir, si yo quiero conocer a alguien, pues sí, lo estoy conociendo materialmente a través de mis sentidos externos, pero yo solamente conozco, digamos, de alguna forma, ideas dentro de mí. Pero para poder alcanzar a saber si aquella cosa que estoy conociendo, aquella persona que estoy conociendo, se adecúa a la idea que tengo, entonces tengo que regresar otra vez al conocimiento sensitivo, tengo que regresar otra vez a el objeto que estoy conociendo. Entonces, todo esto que hasta ahorita hemos mencionado sobre el ser humano, pues son realidades antropológicas, especialmente de la antropología filosófica. Podríamos decir además que para poder conocer los actos humanos, pues se encuentran estos otros elementos, estas otras ciencias como la psicología o la sociología. Ya Sebastián también mencionaba la idea del derecho. Entonces, pues sí, hay mucha relación. Todavía podríamos decir que en la actualidad la ética tiene relación con las neurociencias. De hecho, hay algo que se llama la neuroética y también la ética de las neurociencias, que son dos cosas totalmente distintas. Eh, Hay otra discusión actualmente dentro de la filosofía, de la medicina, de la ciencia, porque justamente lo que se está diciendo es, ¿estamos determinados a hacer algo o no? Es decir, por todas las conexiones neuronales que yo tengo, cada vez que una neurona se conecta con otras neuronas, ya hay una determinación. ¿Qué significa esto? Pues que si solamente reducimos al ser humano, no al cerebro, sino a las neuronas, y no solamente a las neuronas, sino a las conexiones sinápticas que hacen las neuronas,
Entonces estamos ya determinando al ser humano. Si yo volviera a preguntar, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Pues esta definición que ahorita he dicho de la determinación de las conexiones neuronales, pues uno podría decir, pues es que yo no lo decidí, más bien las neuronas hicieron un contacto sináptico y eso determinó que haya decidido estudiar esta carrera. Si se dan cuenta, esto es algo bastante extraño. Ya también habíamos mencionado una situación semejante con la determinación genética o la determinación evolutiva. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Bueno, porque lo traigo en los genes, porque mi constitución genética dice que debía haber estudiado esta carrera. Obviamente eso no es posible, ni la constitución genética ni las conexiones sinápticas. No es posible. Solamente podemos decir que hay algunas acciones que nos permiten todos estos elementos, los genes y las neuronas, para poder ir tomando ciertas decisiones. Recordarán, y esto también es muy importante, que en realidad lo que sucede es que yo no pienso con la cabeza, yo no determino ciertas cosas con el cerebro, sino más bien es todo mi cuerpo el que piensa. Soy todo yo el que realiza estas reflexiones. Si ustedes también recuerdan, había mencionado que cuando yo estoy haciendo estos ejercicios de reflexión, cuando yo estoy pensando, cuando tengo que estudiar, cuando tengo que hacer ciertas actividades intelectivas, pues no solamente es la cabeza, sino que todo el cuerpo, todo mi cuerpo está tan comprometido con ese estudio, con esa reflexión, con ese pensamiento, que se asemeja un poco a las actividades físicas. Al estar pensando también se necesita todo el sistema nervioso está comprometido y necesita también azúcares para que pueda entonces seguir con la actividad. Pienso con todo el cuerpo, no pienso con las conexiones sinápticas, no pienso con las neuronas y mucho menos no pienso con el cerebro, pienso con todo el cuerpo. Entonces, volvemos a la misma situación. ¿Estamos determinados por las conexiones sinápticas o no? Volvemos a decir que la realidad no es así, porque hay otro elemento dentro de la antropología que nos dice que la constitución del ser humano tiene sí este cuerpo animal dentro de los ámbitos filosóficos que se conocen como fenomenología. Dirán que este es un cuerpo vivido, este es un cuerpo viviente, a diferencia, por ejemplo, de una pared que solamente tiene cuerpo de alguna forma, pero no es viviente. eh, este cuerpo viviente, pues entonces me permite tener ciertas experiencias, me permite conocer lo que se me aparece. Y este cuerpo está unido a un sustrato psíquico que une o tiene todos los elementos anímicos cuando uno se siente triste, contento, enojado, cuando uno se siente desesperado. Todos los elementos psíquicos son o se encuentran unidos al cuerpo. Por esa razón, cuando alguien se encuentra enojado, pues también se manifiesta inmediatamente a través del rostro, se manifiesta a través del cuerpo, se manifiesta a través de las manos. Una persona enojada normalmente cierra el puño. Hay una relación intrínseca, hay una relación directa, hay una relación importantísima entre el cuerpo vivido o el cuerpo viviente, el cuerpo animal que tenemos y el sustrato psíquico que justamente pues nos puede manifestar toda la parte de los sentimientos, la culpabilidad, la evasividad,
la vergüenza, el estar detestable, repulsivo, estar hostil, enfadado, irritado, sorprendido, confundido. Todos los sentimientos que nosotros tenemos se manifiestan inmediatamente en nuestro cuerpo. Por eso ahí entra el ámbito psicológico. Pero además, un tercer elemento que se encuentra dentro de la constitución del ser humano es la parte espiritual. Y aquí con el elemento espiritual hay que entender dos cosas. Cuando hablamos del espíritu humano, estamos mencionando en primer lugar que tiene racionalidad, que tiene voluntad, que tiene libertad, que también tiene esta capacidad de amar, que tiene muchísimas acciones. Por un lado, podemos decir que el concepto espiritual no es un concepto religioso, no hace referencia a Dios, hace referencia especialmente a estos elementos de las actividades del alma humana, del espíritu humano, la inteligencia, la voluntad, la capacidad de asombrarse por la belleza de algo, la libertad, el amor, la responsabilidad, etc. Ese es en un término. Segundo término o segunda acepción o segundo elemento en el cual podemos entender la palabra espiritual, nuestro concepto de espiritualidad, aquí sí ya es un elemento religioso. Es lo que nos permite abrirnos a la trascendencia, abrirnos hacia las realidades más puras. Podríamos pensar que lo realmente real, lo más importante es lo material, pero la verdad es que la realidad espiritual es más real que la realidad material. Cuando volvemos a la misma situación del amor, el amor es algo físico, es decir, el amor solamente son conexiones sinápticas en las cuales se transfieren ciertos elementos químicos para que pueda existir una reacción amorosa. Si volvemos a la misma pregunta, ¿cómo demuestras que alguien te ama? Y si la respuesta es, bueno, porque me abraza, bueno, aquí en realidad tendríamos que decir, eso no es amor, eso es un abrazo. Si nos vamos a la literalidad de las cosas, eso es un abrazo, no es amor. Si yo llego y abrazo a alguien desconocido, no significa que ame a esa persona, significa que es un abrazo. Si dicen, bueno, pues es que le doy a esa persona un beso o ella me da un beso a mí, pues sinceramente en los antros hay muchas personas que se andan besando y eso no es amor. Son cosas totalmente distintas. La realidad espiritual es algo que trasciende completamente todo lo que sucede en nuestra vida. Todas nuestras justificaciones tratamos de darlos desde el ámbito espiritual. Entonces, ya que se encuentra toda esta completitud, y todavía podríamos hablar de otras ciencias, podríamos hablar de muchísimas otras cosas más del ser humano, pues por esa razón, porque al ser humano no se le puede estudiar solamente, digamos, desde la paleontología, no solamente estudiamos al ser humano desde que fue un neandertal, desde que fue un homínido, desde que fue un Homo sapiens, ahora un Homo sapiens sapiens, no estudiamos al ser humano solamente desde el ámbito económico, no estudiamos al ser humano desde el ámbito cultural, no estudiamos al ser humano desde el ámbito artístico. Hay muchísimas dimensiones que tiene el objeto de estudio del acto humano. Por esa razón, la ética debe tener relación con otras disciplinas y a esto se le llama interdisciplinariedad. Todavía más tendríamos que decir.
no es la relación de la ética con otras disciplinas, sino más bien la relación de las personas que se dedican a hacer ética con las personas que se dedican a hacer abogacía, medicina, etcétera. Una de las cosas que ya había mencionado Anilu es que hay diferentes tipos de ética. Por ejemplo, los médicos o los enfermeras, llevan siempre una materia que se llama bioética y debe haber una relación completa entre la filosofía y la medicina. Si seguramente han escuchado este término de la tanatología, pues justamente es un elemento de la bioética y en realidad es comprender la muerte y aceptar la muerte. ¿Eso lo puede hacer la medicina? No, porque ya es una reflexión, pero los avances que tiene la medicina ayudan a comprender más cosas para la filosofía y entonces esta unión o esta interdisciplinariedad ayuda todavía más a comprender ciertas realidades. Podríamos seguir diciendo en el ámbito de la bioética, pues todos los problemas bioéticos, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, justamente si hablamos todavía del tema del aborto, la aprobación o la legalización del aborto, pues trata de resolverse dentro del ámbito filosófico, dentro del ámbito médico y dentro del ámbito del derecho. Yo les había comentado que, por ejemplo, un bebé en el vientre materno a las 9 semanas ya escucha, ya se ha formado el oído y ya escucha. Ahorita hay otros elementos que se están haciendo desde las neurociencias para ver si los bebés desde el vientre materno son conscientes por todas las conexiones neurosinápticas que tienen, en qué momento puede haber conciencia y especialmente el tema de la vulnerabilidad y el dolor. ¿Eso la filosofía lo puede hacer? Obviamente no, porque la filosofía se dedica a otras cuestiones. La neurociencia sí se dedica a estas cosas. La medicina también se dedica a estas cosas. Entonces, mientras más avances haya en el ámbito, en el campo científico, pues hay más reflexión filosófica, hay más necesidad de ponerse a pensar qué es lo que realmente está sucediendo en todas las acciones que nosotros hacemos y en este caso, especialmente en el caso de la bioética, pero de todos los casos de la bioética, especialmente en la gestación de un ser humano en el vientre materno, pues todos estos elementos ayudan todavía más a comprender ciertas realidades. Eh, Otra de las cosas, por ejemplo, que podríamos decir dentro del ámbito de la bioética es que la medicina, la neurociencia, la neurobiología, la biología evolutiva, pues no puede determinar qué cosa es una persona humana y qué no es una persona humana. Eso le corresponde a la filosofía. Y con las determinaciones y las definiciones que puede dar la filosofía con la definición de persona humana, pues entonces la medicina, la neurociencia, la biología evolutiva, pues pueden entonces ir comprendiendo ciertas realidades que ellos mismos tienen. Dicho todo lo anterior, por esa razón decimos que la ética tiene relación con otras disciplinas, especialmente también surge esta relación con la teología, especialmente con la teología moral. Habíamos mencionado que hay veces, y especialmente en estos casos de bioética que son los más álgidos y más complicados en nuestra sociedad actualmente, pues normalmente cuando alguien da argumentos éticos, siempre dicen, no vengas a hablar de temas religiosos. Hemos visto, y ya debe quedar claro otra vez, lo vuelvo a mencionar, que la ética no es religión. La ética es una ciencia autónoma, es una ciencia totalmente distinta a la religión y a la teología, pero eso no significa que estén contrapuestas, eso no significa que estén en pugna, que sean contrarias o que
estén, digamos, enemistadas, sino más bien hay una relación. ¿Cómo se da esa relación? A través del concepto de verdad que habíamos ido mencionando. La verdad revelada por Dios y la verdad que nosotros como seres humanos podemos alcanzar por el simple uso de nuestra razón humana, por el uso natural de nuestra razón. Hay verdades que llegamos a conocer y hay verdades que nos llegan a superar, pero esas verdades se revelan y podemos ir comprendiendo más nuestra realidad. Hay veces, que también esto era lo que comentaba la clase pasada, que nuestra razón se llega a equivocar porque somos limitados. Y les ponía el siguiente ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, tomamos algo sumamente frío y se nos congela el cerebro, hagan solamente este experimento, que cuando tomen algo muy frío y se les congela el cerebro, traten de pensar algo. Normalmente lo que llega a suceder es que nosotros llegamos a pensar en el que se nos está congelando el cerebro y queremos que se nos quite ese dolor. No podemos estar pensando otra cosa más. Dejamos de prestar atención a toda la realidad que está circunscrita a nosotros. Por eso, por nuestra limitación humana, por nuestra limitación corporal, por nuestra limitación racional, todavía recordarán que había mencionado que las emociones, la parte psíquica, también influye en todas nuestras decisiones morales, en todas nuestras acciones. Una persona que está iracunda, cuando una persona está muy enojada, la pasión, la emoción nubla completamente el pensamiento, nubla nuestra racionalidad y por lo tanto no podemos pensar con claridad. Y hay veces que tomamos determinaciones erróneas por dejarnos llevar por nuestras pasiones. Recordarán todavía que Fernando y Pablo, cuando estábamos viendo la segunda lectura de Luis, especialmente, la de Hombre sin nada en el pecho, u Hombre sin corazón, mencionaban esta idea de que Sócrates, Platón y Aristóteles, pues en realidad estaban tratando de educar en el tema de las pasiones. Y sí, así es, justo. Yo mencionaba que existe algo que se conoce como paideia, y la paideia, lo que dice Sócrates, Platón y Aristóteles, es que la educación realmente debe basarse en ayudar a las personas a saber controlar sus emociones, sus gustos y sus disgustos para vivir de una forma virtuosa. Entonces, nosotros seguimos diciendo que nosotros vamos conociendo todos estos elementos, vamos actuando en esta parte de la virtud, vamos haciendo que no nos podamos dejar dominar por las pasiones y podamos vivir de la forma más racional, de la forma más virtuosa posible. Volvemos al ejemplo de los niños que no son bien educados, que son maleducados. Si vamos a un restaurante, si vamos al cine, si vamos a un espacio público y hay un niño que hace un berrinche y los papás no corrigen ese berrinche, no lo educan, no le enseñan que debe aguantarse esas ganas, esas emociones, pues justamente es una persona maleducada. Es algo común que decimos en nuestro lenguaje, en el español. Pero una persona educada, hasta, bueno, los niños que son bien educados, pues justamente hasta son más sociables siempre. Son más aceptados en la sociedad. Por esa razón, decimos
que todo el ámbito psíquico también está muy relacionado con el elemento de la moralidad. Y por estas malas educaciones o por esta mala concepción o por dejarnos dominar por nuestras pasiones, nuestra razón no puede pensar adecuadamente. Y al no pensar adecuadamente, nos dejamos arrastrar por las pasiones y por lo tanto cometemos en muchísimas ocasiones equivocaciones en el tema de la moralidad. Nos equivocamos en nuestros conceptos de moralidad, nos equivocamos en las verdades morales por el dominio de las pasiones. Y como hay muchas pasiones, como hay muchas emociones, como hay muchos sentimientos, pues la realidad es que nos equivocamos en nuestra concepción de ética. Nos equivocamos en nuestra concepción de las cosas que debemos realizar. Por eso, como nos hemos equivocado, puede haber equivocación fisiológica por una privación. Recordarán este ejemplo que les había puesto de uno de mis tíos que tiene un cerebro pequeño, que puso a lavar a su gato y a su ardilla, a su hámster, o era un roedor, pues. Los puso a lavar en una lavadora, pues justamente hay una equivocación moral por una privación, algo que debería ser, pero no existe en el ámbito físico, en el ámbito del cuerpo vivido, en el ámbito del cuerpo animal que tenemos. Pero también nos podemos equivocar por limitaciones de las pasiones. Estamos tan ofuscados, nuestra mente está nublada por toda la pasión, que hacemos cosas que no queríamos realizar. Y por lo tanto, la razón, nuestra racionalidad, recordarán este elemento espiritual, nuestra racionalidad no puede actuar porque hay un ofuscamiento emocional o hay una privación física. Y al no haber esta actividad racional en todo nuestro cuerpo, nos llegamos a equivocar. Por esa razón, porque nos equivocamos, necesitamos de una ciencia superior que nos ayude a comprender cuál es la realidad más real, que nos ayude a comprender cuál es realmente lo más importante. Diríamos todavía la neta del planeta, ¿no? ¿Cuál es esa realidad? Y entonces, aquí viene la teología moral, porque es una verdad revelada por Dios, donde no hay movimiento, donde no hay pasión, en el ser que no hay emoción, que no se deja dominar por estos elementos porque no es un ser humano, en el cual no hay tiempo, no hay un inicio y no hay un fin, donde no hay una mutación, pues justamente podemos comprender que esa es la verdad. Y especialmente una verdad moral. Como mencionaba, hay verdades morales que se nos escapan completamente de nuestra visión. Todavía respondiendo a la pregunta de Ileana. ¿Y cuál es una verdad revelada en el ámbito de la moralidad? Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, nosotros tuvimos el descanso, por ejemplo, el puente del 5 de febrero. Y recordarán que está esta leyenda urbana, este mito, de que en realidad tenemos esta festividad o este puente por el aniversario de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Primero, el 5 de febrero de 1857, Benito Juárez promulga esta Constitución, pero el 5 de febrero de 1917, aquí en Querétaro, se promulga la nueva Constitución, que es la que nos rige. Pero la realidad es que antes de esa promulgación, pues en México se celebra la festividad de San Felipe de Jesús,
que es el primer santo y el primer mártir que tiene México, y por lo tanto se daba este día festivo. Era día de descanso, era día en el cual todo se paraba, no había absolutamente ninguna actividad, todo estaba cerrado, todos iban a descansar a sus casas, era también motivo para poder ir a, a la iglesia. Todavía podemos decir que es un poco la situación del 12 de diciembre, ¿no? Como que todo se detiene, pareciera que todo se detiene porque todos los millones de peregrinos que van a la basílica, pues es un motivo de festividad, es un motivo también de descanso, es un motivo de también vivir la parte de esta trascendencia que hemos mencionado que también somos y es este elemento de la religiosidad. El 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, bueno, pues en realidad sí, es una festividad civil, pero también es una festividad religiosa, se remonta a una festividad religiosa. Es el Día de San José Obrero. Y así podríamos ir viendo cada una de las festividades civiles que tenemos y que, bueno, pues también son elementos eh, civiles, pero que en realidad tenían un trasfondo religioso. Eh, Todo esto para poder mencionar y que hay una verdad revelada que es el tema del descanso. No podemos vivir 100% al trabajo. Es necesario siempre descansar, porque si no va a haber males. Otro ejemplo, para que pueda quedar claro, hay personas que tienen un buen puesto, que tienen puestos directivos, que sí, que pueden ganar muchísimo dinero, pero que salen a trabajar desde las 6 de la mañana y regresan a su casa a la 1 o 2 de la mañana y pues no ven a su familia y además de que no ven a su familia, pues empieza a haber ya muchos problemas serios de salud, ya empieza a haber personas que tienen derrames cerebrales, hay personas que ya no pueden trabajar a sus 40 años por tanta presión de trabajo. Es necesario el descanso. Hay una verdad revelada. Hay algo que se nos ha ido olvidando. Está esta famosa frase del Evangelio que dice, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Podríamos cambiarlo a esta frase de, no se hizo el ser humano para el trabajo, sino que el trabajo se hizo para el ser humano. El trabajo está subordinado al ser humano. El ser humano no está subordinado a todas las actividades de trabajo. Hay verdades que ya no son tan evidentes para nosotros mismos y que se nos han ido olvidando. Por esa razón se encuentra este elemento de las verdades reveladas. Estamos tan ofuscados en nuestro pensamiento, estamos ensimismados que hemos ido olvidando ciertas verdades y por esa situación existe esta verdad revelada, para que no se nos olviden aquellas cosas que son fundamentales en nuestra vida. Todavía hay algo muy interesante en estas verdades reveladas, por ejemplo, en la situación del descanso de la tierra. Seguramente recordarán que están estos números importantes en el ámbito del judaísmo, que son el número 1, el número 3, el número 7, el número 10, todo lo que podríamos llamar la cábala. Y podemos ver dentro de la Torá, del libro importante de los judíos, que Dios les da un mandamiento importante que es, vas a trabajar la tierra por 6 años y al año séptimo dejarás descansar la tierra. Ahorita con todo el tema del desarrollo sostenible, especialmente en la sostenibilidad ambiental, pues uno se da cuenta que no puede estar explotando la tierra. Hay una verdad revelada, hay una verdad que era milenaria, pero lo olvidamos. ¿Qué pasa si explotamos la tierra? Si estamos
sembrando todos los años, todos los días, y no dejamos descansar la tierra, esa tierra se vuelve infértil, ya no se puede cosechar absolutamente nada ahí, porque todos los nutrientes que tenía la tierra se fueron gastando por este elemento de la cosecha, de estar explotando a la misma naturaleza. Hay cosas que se nos olvidan y por eso hay verdades reveladas que nos pueden ayudar a resolver ciertas problemáticas que hemos dado por supuesto y se nos ha ido olvidando. Por eso volvemos a la misma situación. Cuando hablamos de ética, no estamos hablando de elemento religioso. Es una ciencia separada, es una ciencia autónoma. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su propia razón, puede alcanzar estas verdades. Puede alcanzar ciertas verdades con su razón. Hay otras verdades que le son complicadísimas a la razón de alcanzar y por eso necesitamos de la revelación para que nos pueda ayudar esta verdad revelada a conocer cosas que o bien ya habíamos olvidado o nunca habíamos comprendido. Otro ejemplo, y con esto termino esta idea, es el tema de la esclavitud. Para los primeros cristianos era evidente que no podía haber esclavos porque había la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si había, por ejemplo, un señor que tenía esclavos y este señor, este dominus, se convertía al cristianismo, pues bueno, había todo un mecanismo también para ver a los esclavos como hermanos y quitarles esta esclavitud. Todavía lo podemos observar en el caso del judaísmo con una de las leyes que también se les da, que en los años jubilares, es decir, en los años 50, o sea, cada vez que se cumple algo 50, eh, pues ese era el momento para liberar a todos los hombres y mujeres que eran esclavos para los judíos. Los judíos también tenían esclavos. Entonces, hay verdades que se encuentran ahí en el elemento religioso que no es evidente para las personas, Sócrates, Platón, Aristóteles, las personas más sabias de Occidente, las personas más inteligentes apoyaban la esclavitud. Había una ceguera, había una omnibulación del cerebro, de la inteligencia. No pensaban adecuadamente. Por esa razón, porque hay veces que nos equivocamos, es necesaria la relación con la teología moral. Bien, ya, aquí hay varias cosas que ya hemos mencionado. La ética es una ciencia especulativamente práctica. ¿Qué significa esto? Bueno, que tiene dos elementos. La primera de ellas es que es especulativa, es teórica. Todo lo que estamos haciendo es pura teoría. Cuando ustedes van a la universidad y les están enseñando ciertas cosas, son cosas netamente teóricas. Pero si esas cosas teóricas ya las llevas al ámbito laboral, si los llevas a la práctica, por lo tanto, ya es otro elemento totalmente distinto. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer un coche y estudio ingeniería automotriz o estudio ingeniería mecatrónica, si yo quiero hacer un coche de mini baja o yo quiero hacer un coche de la Fórmula SAE, de la Fórmula 1, pues justamente primero tengo que tener cierta teoría, debo entender la estructura de los materiales, la resistencia de los materiales, debo entender de estática, debo entender de la dinámica también, debo comprender también dinámica de fluidos, pero justamente todo eso primero es algo teórico. Ya cuando yo agarro las herramientas, ya cuando yo tengo en mis manos los tubos de metal, cuando ya tengo las llantas, cuando yo tengo ya también mangueras para poder hacer esta dinámica, cuando voy construyendo también el motor,
con mis propias manos, eso ya es práctica. Todo lo que he aprendido especulativamente, todo lo que he aprendido teóricamente, ahora lo llevo a la práctica para poder hacer un coche. Toda la estadística que tal vez me puedan enseñar, pues sí, es necesario aprender lo que es la moda, lo que es la mediana. También tengo que comprender tal vez esta parte estadística bayesiana, si es necesario. Pero ya cuando necesito aplicarlo a una empresa para saber los costos, para saber el incremento, para saber si está a punto de quebrar la empresa, bueno, pues eso ya es algo totalmente práctico. O si quiero invertir mi dinero en la bolsa de valores, pues también ya es algo totalmente práctico. No se queda solamente en la teoría, no se queda solamente en la especulación, en mi pensamiento. Soy yo el que ha comprado Bitcoins, soy yo el que ha comprado Ethereum, soy yo el que he comprado ciertas criptomonedas y voy invirtiendo y voy viendo cómo sube, cómo baja, en qué momento tengo que vender, en qué momento tengo que comprar, en qué momento tal vez en la bolsa de valores puedo ingresar cierto dinero. Ahí ya es algo totalmente práctico. Por lo tanto, digamos que la ética, pues sí, justamente se dedica a esos elementos. Es una ciencia especulativamente práctica porque todo lo que ahorita estamos haciendo es pura teoría. Tenemos que ir comprendiendo todas nuestras acciones, tenemos que comprender todo lo que nosotros somos, porque justamente todo el tiempo es más práctica. Todo el tiempo estamos reaccionando. Recordarán justamente esta idea de que lo que he mencionado hace unos minutos. Nosotros como seres humanos tenemos este compuesto de cuerpo viviente, de cuerpo vivido, de cuerpo animal. Tenemos esta parte psíquica y tenemos esta parte también espiritual. Bueno, pues justamente cuando nosotros podemos estar platicando con una persona y vemos que no está de acuerdo con nosotros, pues su parte psíquica no es que se quede en la parte teórica, no se queda pensando, este cuate, esta persona está totalmente equivocada. El cuerpo lo manifiesta a través de las cejas, lo manifiesta a través de los ojos, lo manifiesta a través de la boca, lo manifiesta a través de los hombros. Seguramente han visto una serie, y espero que en algún momento la hayan visto, que se llama Lie to Me, Miénteme. Y se supone que un científico que se dedica a encontrar microexpresiones para poder determinar si la persona estaba coludida o estaba haciendo había hecho algún acto moralmente malo, había robado algo, había estado en mm, ¿cómo decirlo? En un robo, en un asalto, en lo que sea. Y justamente, bueno, pues uno puede decir, no, pues yo soy eh, inocente. Podemos traer el caso del hijo de Andrés Manuel López Obrador o del mismo Andrés Manuel López Obrador, que justamente pueden estar diciendo muchísimas cosas, pueden hablar de la honestidad, pueden hablar de que no hay conflictos de intereses, puede haber muchísimas cosas, pero el cuerpo no miente porque justamente la parte psíquica se manifiesta inmediatamente a través del cuerpo. Cuando alguien está mal, cuando alguien tiene un mal día, las mujeres tienen esta capacidad todavía de encontrar, de saber que hay algo que no está bien, porque ellas observan con minuciosidad todas las expresiones corporales. Cuando uno va a casa, cuando uno llega a la casa de sus padres y no fue un buen día,
puede ser que los dos, o sea, papá y mamá estén ahí esperando y llega uno y la mamá siempre es la que inmediatamente sabe, pasó algo, no le fue bien, hubo algo que se ve que viene enojado, se ve que viene triste. Por más que nosotros queramos ocultarlo, nuestro estado de ánimo, nuestro estado psíquico, pues justamente se manifiesta y por más que se quiera esconder ese estado emocional, ese estado mental, ese estado psíquico, se manifiesta inmediatamente a través del cuerpo. El cuerpo dice todo absolutamente porque somos esa unidad corporal, psíquica y espiritual. Lo dice todo el cuerpo. Por más que nosotros queramos callarnos, por más que nosotros queramos mentir, por más que nosotros queramos ocultar, el cuerpo lo dice todo. Por esa razón, es muy fácil, por ejemplo, saber cuando un estudiante está copiando en un examen, cuando un estudiante tiene un acordeón, porque el cuerpo lo está gritando absolutamente todo. Los ojos lo gritan, las manos lo gritan, la nerviosidad del cuerpo lo dice, lo expresa absolutamente todo. Por eso es fácil detectar a una persona cuando está copiando en el examen. Por más que alguien se esconda el celular entre las piernas, por más que alguien se haga el acordeón en la palma de la mano, que lo pongan en el cabello, etcétera, el cuerpo lo dice absolutamente todo. Es fácil de detectar. Solamente que hay personas que pues no observan bien, no ven con claridad, no entienden que hay estados mentales y estados psíquicos que se manifiestan a través del cuerpo, que el cuerpo lo expresa absolutamente todo. Por eso, todo el tiempo la ética es práctica. Todo el tiempo estamos haciendo acciones morales, todo el tiempo estamos tratando de realizar estos elementos. Un estado mental, tal vez le podemos estar diciendo una grosería, tal vez podemos estar pensando en que queremos ahorcar a una persona. El cuerpo lo está diciendo todo y ahí hay un elemento ético. Tal vez no estamos de acuerdo con una persona y estamos pensando que es la persona más inepta y más bruta. Ahí ya hay un elemento ético, ahí hay algo totalmente práctico, a pesar de que sea solamente un pensamiento, porque ya todo es un acto humano. Recuerden, es un elemento del pensamiento y de la volición, es un elemento del pleno conocimiento de la inteligencia y entero consentimiento de la voluntad. Estás consintiendo que esa otra persona no está capacitada y que está diciendo puras sandeces. Y es práctico. A pesar de que solamente sea un pensamiento, a pesar de que uno puede estar sentado en su silla y solamente esté escuchando, ya hay algo totalmente práctico ahí. No necesariamente tiene que ser mentir, no necesariamente tiene que ser matar a una persona. Uno puede decir, soy sumamente bueno, pero en la realidad ya está matando a la otra persona con el pensamiento, está haciéndola totalmente inepta. Todavía podríamos decir, bueno, pues sí, es que soy totalmente bueno porque no he cometido ninguna violación, pero bueno, también en el pensamiento ya hay muchísimas otras actividades mentales, hay pleno conocimiento de la inteligencia y hay entero consentimiento. Sí, sí quiero hacer ese tipo de actividades. Ya hay un elemento totalmente práctico. Todavía podríamos decir que hay personas que desnudan a las otras personas con la mirada. Ya ahí hay un elemento ético. Hay un elemento totalmente práctico. A pesar de que no ha dicho absolutamente nada. A pesar de que tal vez no dijo un piropo, a pesar de que no dijo una vulgaridad, a pesar de que no tocó a la otra persona, ya hay algo totalmente práctico solamente con desnudarla con los ojos. Y por eso la ética estudia ese acto humano. Todo lo que estamos haciendo ahorita es especulación, pero en la realidad casi
las 24 horas del día hay muchísimas acciones prácticas que realizamos y que deben ser sometidas por la ética. Tal vez no parece tan evidente, pero la realidad es así. No solamente es una situación entre la relación interpersonal, no solamente es una situación de acciones moralmente malas, como vuelvo a decir, robar, matar. Hay muchas personas que dicen que es sumamente bueno porque no roban ni mata, pero en realidad es que hace otras acciones que sí son moralmente malas, porque las hace. Y bueno, ya también habíamos mencionado algo muy importante con esta idea de la ética que es dentro de lo operable. Hay una distinción entre el hacer y el obrar. Cuando hablamos de lo operable, estamos hablando del obrar. Recordarán esta distinción entre praxis y poiesis. A pesar de que en esta diapositiva, por ejemplo, tengamos que hay algo práctico, aquí estamos hablando especialmente de la palabra praxis, la traducción o mejor la transliteración de la praxis a lo práctico. Pero la realidad, lo que hemos dicho hasta este momento es que la palabra praxis, la palabra griega praxis, lo que nosotros entendemos por práctica, son solamente las cuestiones que hacemos. Yo puedo hacer una taza de cerámica, yo puedo hacer una taza de barro, yo puedo hacer una escultura con mis manos, yo puedo armar una mesa, yo puedo armar una silla. Si soy carpintero, puedo hacer una mesa, puedo hacer una silla, puedo hacer un librero. Si soy albañil, puedo hacer una casa, puedo hacer un cuarto, puedo construir un muro. Si me dedico a la Fórmula 1, pues puedo manejar y eso ya es algo totalmente del hacer. Si a mí me gusta cocinar, cuando hago una lasaña, cuando hago unas tan pequeñas, cuando hago un tomahawk, cuando hago unas alitas, etcétera, eso es el hacer, eso es la praxis griega. Perdón. Es la poiesis griega. La poiesis es el hacer. La poiesis es todas estas actividades que he mencionado. Hacer una taza, hacer una silla, hacer una mesa, hacer un librero. Eso es poiesis. Poiesis es el hacer algo. Manejar un coche, hacer un pastel, hacer una ensalada, cocinar, dibujar un cuadro, dibujar una pared, mm, tocar un instrumento musical. Esa es la poiesis. Mientras que la palabra praxis es totalmente distinta. La palabra praxis no es esto de práctico, no es esto de hacer un pastel, una pintura, una escultura, una obra de teatro, una poesía. Eso no es la praxis. La praxis tiene que ver con el obrar. Es decir, con las acciones morales, con los actos humanos. Es esta parte de lo operable. Vuelvo a decir, praxis es lo operable y es especialmente en este sentido del actuar, o mejor dicho, obrar humano. Volvemos otra vez a la lectura de Luis. Las buenas obras y las obras bien hechas. Es el obrar humano. El obrar humano es la parte ética, esa es la praxis. Lo que actualmente entendemos por práctico, eso se llama poiesis. Cuando los estudiantes dicen es que el maestro no es dinámico, es que el profesor no es práctico, bueno, en realidad están diciendo que quieren que el maestro haga poética.
Es decir, que, no sé, hagan una escultura, que hagan un mapa mental, que hagan, no sé, más dinámica la clase, no sé. Eso es poiesis. Y eso se traduce en el español en el hacer. Yo hago una mesa, yo hago una pared, yo hago un muro, yo hago una casa, yo hago una taza, yo hago un poema, yo hago un instrumento musical, yo hago una nota musical. Eso es poiesis y es lo que actualmente entendemos por práctico. Son cosas totalmente distintas. Y entonces, la praxis o lo operable, en cuanto tal, se ubica en el ámbito de lo contingente. ¿Qué significa la palabra contingente? Bueno, es una palabra bastante interesante que se contrapone especialmente con lo necesario. Lo necesario no es lo mismo que lo contingente. ¿Qué significa? Bueno, cuando hablamos de las cosas que son necesarias, estamos diciendo especialmente que debe ser así. No puede ser de otra forma. A eso nos referimos con lo necesario. Cuando algo es necesario, cuando algo debe ser así, entonces no puede ser de otra forma. Es, por ejemplo, necesario que pases la materia, pues sí, no queda de otra. No puede ser de otra forma. Si quieres alcanzar el título universitario, necesitas pasar la materia. Puede haber otra forma, necesariamente debes tomar la materia y pasarla. Cuando hablamos de los elementos contingentes, decimos, o la definición es, puede ser así o no puede ser. Puede ser que la forma de evaluación sea examen. Sí, puede ser un examen. No necesariamente puede ser un examen. Por eso hemos hecho las lecturas. También vamos a hacer esta actividad del método del caso para poder ir evaluando estas actividades morales y que también se pueda entender esta parte dinámica, poética de la ética. Puede ser así o no puede ser. Puede ser que para exista la clase estén todos ustedes. Puede ser, es necesario. No, no es necesario, perdón. De hecho, no es necesario que cada semestre cambian todos los estudiantes, no son los mismos. Puede ser que también alguno de ustedes se enferme y al no estar ustedes, pues se cancele la clase, más bien sigue estando dándose la clase, porque es algo contingente. Puede ser o puede no ser. A eso nos referimos con contingente. Ahora, regresamos entonces a la situación con la que estábamos mencionando, de la parte de lo operable. Dice que lo operable, en cuanto tal, se ubica en el ámbito de lo contingente. Es decir, que todas las acciones, todos los actos humanos que nosotros realizamos pueden ser o pueden no ser. Es decir, hay cierta libertad. Puede ser que haya tomado la clase, sí.
Puede ser que me haya ido con otro profesor, también. Puede ser que haya estudiado en otra universidad, totalmente. Si lo operable en este caso es el estudio es algo contingente. Puedo estudiar en mi casa, puedo estudiar de manera autodidáctica, puedo aprender por mí mismo ética, por eso es, digamos, una evidencia inmediata. Puedo estudiar por mí mismo cálculo, puedo estudiar por mí mismo estadística, puedo estudiar por mí mismo microeconomía, puedo estudiar por mí mismo, sí, lo puedes estudiar en la biblioteca, es algo contingente, lo puedes estudiar en tu cama, es algo contingente, puedes estudiarlo en la playa, en Cancún, es algo contingente, puedes estudiarlo en Rusia, es algo contingente. Por lo tanto, no es, digamos, necesario que las acciones humanas se den. Pueden ser o pueden no ser. Es decir, ¿era necesario que yo fuera su maestro? No. ¿Era necesario que sus papás fueran sus papás? Podríamos decir que sí, que no, porque bueno, pues ahí hay una carga genética y sin esa carga genética, pues ustedes no existirían. Pero ¿era necesario que se conocieran sus papás? No, no había necesidad. De hecho, podían haber conocido a otras personas y se pudieron haber casado con otras personas y pudieron tener otros hijos. Hay algo contingente ahí. Por lo tanto, todo lo operable, en cuanto tal, es decir, toda la praxis griega, todas las acciones humanas, todo lo que está circunscrito en el ámbito de lo moral, se ubica en el ámbito de lo contingente, porque lo contingente se encuentra en lo temporal. Y, por lo tanto, no existe una necesidad. No existe que las cosas se deban dar de esa forma. No deben ser así. Cuando uno, por ejemplo, va a la universidad, pues también ahí es algo totalmente contingente. Se te pudo haber pasado la hora de despertarte o pudiste haber dicho, bueno, me quedo un tiempo más en la cama y no pasa nada. Hay algo contingente, hay algo que no está pasando ahí, pero hay necesidad absoluta de que te tengas que parar a esa hora y que además, como robot, vayas, tomes las clases, regreses a tu casa, comas y hagas todo lo que tienes que hacer. No, porque justamente puede ser que te vayas de pinta en la clase, puede ser que te vayas a comer después con tus amigos, puede ser que te vayas al estado donde perteneces y vayas con tu familia y con tus amigos de allá. Es algo contingente. No necesariamente tienes que estar enclaustrado en Querétaro. Por eso es operable, por eso no hay necesidad. Todo lo operable no es necesario, es contingente. Puede ser y puede no ser. Y lo que aquí dice es, y tiene allí el lugar del conocimiento práctico. Como ya lo hemos mencionado, hay dos formas de conocer. Hay un conocimiento especulativo, hay un conocimiento intelectual. Immanuel Kant dirá que es la razón pura, pero también tenemos este conocimiento práctico o tenemos esta racionalidad práctica. Volvemos a la misma situación. Hay necesidad, es decir, que tú manejes un coche estándar, no, es algo totalmente contingente. Si no estudias o si no practicas, si no manejas un coche estándar, te vas a morir, eres la persona más mala del mundo, no, es algo totalmente contingente. Pero ya cuando estás ahí manejando el coche en estándar y aprendes, hay un conocimiento práctico porque estás aprendiendo, porque justamente es un conocer.
cuando nosotros realizamos ciertas acciones, tenemos este conocimiento. Vuelve a suceder lo mismo. Había comentado esta situación del terremoto del 17. La gente decía, los profesores, los estudiantes decían, yo me conozco también, yo sé que cuando haya un evento de este tipo, me puedo dominar, no voy a correr, no voy a gritar, no voy a empujar estudiantes, no los voy a tirar, pero es algo contingente. ¿Es necesario que exista terremoto? No, no es necesario, no debe ser así. Puede ser que exista un terremoto, puede ser que no exista un terremoto. Es algo contingente. Ok, y si existe ese terremoto, hay posibilidad de existencia de un temblor o de un terremoto, bueno, ahí en ese momento me voy a dar cuenta, me voy a conocer y también voy a conocer a otras personas porque ya es algo práctico. Por más que existan simulacros, no es lo mismo, eso es algo especulativo, eso es algo teórico. Pero ya cuando sucede el evento, ya es algo totalmente práctico y por lo tanto es algo contingente. Puede ser y puede no ser. No existe necesidad y por lo tanto, a partir de ese momento, cuando sucede el evento, cuando sucede la acción, hay conocimiento. Me conozco, conozco mis acciones, conozco qué es lo que voy a hacer y conozco qué no voy a hacer. Y por lo tanto, en ese momento, en el 17, se pudo observar, por ejemplo, que había algunos maestros que, a pesar de que teóricamente decían en la parte del simulacro que no empujaban, que estaban chacoteando, que iban caminando, pues ya cuando sucedió el terremoto, cambió completamente la actitud. Porque puede ser que se comporten así o puede no ser que se comporten así. Y así vamos conociéndonos y vamos conociendo a otras personas. Vemos qué es lo que sucede. Puede una persona decir que es muy valiente y a la mera hora en realidad vemos que no era tan valiente la persona. Podemos ver que hay personas que dicen que son humildes y ya en la realidad vemos que no lo son. Vemos que hay personas que se dicen justamente sabias, inteligentes, y a la mera hora sucede que no es tan inteligente esa persona, porque es un conocimiento práctico. Sucede en la realidad, sucede en la acción, y en la acción hay conocimiento. Muy bien, yo dejaría hasta aquí esta parte de la clase y continuamos el viernes.